Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. ¿Cómo estáis? Creo que lo he dicho ya en alguna ocasión y quiero repetirlo y las veces que haga falta. La oración tiene poder. La oración del cristiano tiene poder. La oración del creyente tiene poder. La oración del que clama con fe tiene poder. La oración del que sabe a ciencia cierta lo que quiere, mueve la mano de Dios para hacer lo que pida, siempre dentro de los designios de Dios, evidentemente, pero para hacer el bien en su vida, aunque no esté en ese mismo momento los propósitos de Dios. Si Dios le escucha decir quiero esto, hombre, evidentemente sabemos que Dios es omnisciente y todo lo sabe, ¿no? Pero ponte que Dios tiene otros propósitos para él, pero él dice, Señor, quiero que me des esto, por favor, concédeme esto. Y Dios podía haber dicho, te quiero para otra cosa, o sea, no estés, está muy bien que ores y que me pidas, pero cuando termines esto te mandaré aquí. Dios se lo concedió a este hombre que vamos a hablar. Yo estoy seguro, mm, mm, cuando, cuando yo estaba estudiando, bueno, no he dejado de estudiar, pero cuando estaba en la facultad, me dijo un catedrático, llega y me dice, bueno, no a mí, a toda la clase, éramos 28. Y dice, ¿quién de vosotros, empezó por ahí, ¿quién de vosotros me puede decir algo o nombrar un versículo de la Biblia o hacerme una pequeña aclaración sobre Javes? Yo sí que había, pero me dio vergüenza y me callé. Me callé porque no sabía si estaba en primera, en segunda de crónicas. Desde entonces no se me ha vuelto a olvidar. Y me callé. Cuando él nos lo dijo, empezó a explicarnos, ¿no? A darnos la clase y tal. Fijaos todo esto y tal. De ahí proviene un poquito la predicación de hoy. Es decir, un hombre que hizo una corta. No se puso como los fariseos allí, ay, 2 horas allí orando para que le viese todo el mundo. Hizo una cortísima oración, pero profunda, con el corazón, profunda. Y este hombre, Jabes, dejó atrás un pasado marcado por el dolor. Jabes significa eso precisamente, dolor, doloroso. Y con esa corta pero profunda oración dejó atrás un pasado marcado por el dolor y fue llevado a una vida de excelencia espiritual. Eso es el mensaje que quiero dejaros hoy, que lleguéis a la excelencia espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo comenzaría preguntándote que cómo estás, cómo te encuentras en estos momentos, cómo estáis cada uno de vosotros, de vosotras. Por eso también me gustaría comenzar, aunque ya te lo he dicho, si tú hubieras podido ubicarme a este hombre en la Biblia, a Jabes. Bueno, se trata de un hombre a quien el texto bíblico dedica solo 2 versículos. ¿Por qué tanto renombre entonces? ¿Por qué tan...? Ahora te lo explico. Para que veáis que en las cosas de Dios
nada es nimio, todo es de vital importancia. Todo por más pequeñito. Esto no lo leo porque que si era de 10 codos, si era de 2 codos, de 500 talentos, el peso de... Si viene la palabra de Dios es por algo, léelo. No pases de largo por ahí, no pases de largo por el libro de Números, de Deuteronomio, del Éxodo, cuando vienen las genealogías, léelo todo, letra por letra, porque ahí lo ha escrito Dios, léelo. Aquí a este hombre solamente son 2 versículos. En medio de una extensa genealogía que había, ¿no? Por eso os digo que leáis, porque siempre se sacan unas cosas impresionantes y no sé si muchos de vosotros podríais haberme ubicado a Jabes en algún lugar de la Biblia, lo que hizo, quiénes fueron sus ancestros, sus descendientes, etcétera, o lo que él mismo hizo. Este hombre, ya os digo, que la Biblia, el texto bíblico solamente le dedica 2 versículos en medio de esa extensa generación que provino de la tribu de Judá. Un versículo, desde esos 2 versículos que habla la Biblia de Jabes, un versículo habla de su nacimiento y otro de una oración a Dios. ¿Qué significado podemos tener a esto espiritualmente? Nacimiento y oración. Vais captando, vais encajando, vais engranando la maquinaria ya desde el primer momento. Pues esperad, que no hemos empezado apenas, estamos en la introducción. ¿Por qué querría Dios destacar a Jabes del resto de hombres de aquella época y de toda esa lista que nos da en Primera de Crónicas? Bueno, esto está en Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10. Esos son los 2 versículos de Jabes. Pero es que había antes una inmensa genealogía, o sea, ¿pero por qué? De esos 2 versículos Dios destaca a Jabes, y por lo tanto vemos, precisamente para que veamos que no hay nada ni pusilánime, ni débil, ni de poca importancia en la Biblia. Todo tiene su porqué. Yo creo que tiene que Dios destacó aquí a Jabes porque tiene mucho para decirnos, y espero que lo entendáis a lo largo de este mensaje que vamos a estar predicando ahora mismo. En Primera de Crónicas, como os digo, capítulo 4, versículos 9 y 10 lo presenta así. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Esa fue la oración. Diré: ¿por qué? ¿Qué pasa? Él fue concebido en dolor. Por eso su madre le puso Jabes. Y él dice, llevó su corazón hasta Dios y le dijo: si me dieras bendiciones y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Eso lo digo yo todos los días, y hombre, yo, ¿a que sí? Pero continúa con el versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Crónicas. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Te lo ha otorgado a ti? Quisiera que primero
tuviésemos una pequeña conferencia sobre el pasado de Jabes. Él era de la tribu de Judá, fue estigmatizado por su madre con el nombre que le dio dolor. O sea, en el mundo bíblico se le daba mucha importancia al nombre. Muchas veces reflejaba una situación personal o social del momento, un deseo para el futuro y hasta características que marcarían la vida de cualquiera. Como por ejemplo Jacob, que más tarde fue llamado Israel. Jacob, engañador. Israel, el que lucha con Dios. El pueblo de Dios. ¿Cómo cambian las cosas, no? Del dolor a la excelencia. Jabes. Incluso Jesús mismo, en hebreo, Jabes suena como la palabra que significa dolor, sufrimiento, tristeza o aflicción. El nacimiento de Jabes fue evidentemente un momento muy difícil para la madre de Jabes. Quizá tenía que ver con el parto mismo, no lo sabemos. Que pudo haberse complicado. Eso es lo que parece insinuar la traducción NVI. Sabéis que a mí no me gusta leer esta traducción. Leo de vez en cuando para tratar de evitar esos errores que cometen en las otras traducciones. Pero en la nueva versión internacional, Biblia Herética, dice: con aflicción lo he dado a luz. Ahí no se desvía. Se conoce que ahí creían los escritores y traductores heréticos de la nueva versión internacional que eso no tendría ninguna presión para la verdadera Biblia, y es que así lo describe la Biblia original: con aflicción lo he dado a luz. Un caso similar tenemos en el nacimiento del hijo de Raquel. ¿Os acordáis? De tan complicado que fue el parto, Raquel murió. Pero antes, al darse cuenta, cuando le dijeron: ¿qué brecha te has abierto, tal? No, eso fue Tamar. Con Raquel le dijeron: fue un parto difícil. La Biblia habla de ese parto difícil y está en Génesis 35, creo recordar. Y ella se dio cuenta de que se estaba muriendo, ¿no? Y llamó al bebé Benoni, que significa hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor. Entonces, Jabes, por deducción, también su madre pasó por lo mismo que estuvo atravesando Raquel. Y le puso dolor. Luego Jacob, el marido de Raquel, quizá para borrar el recuerdo triste acerca del fallecimiento de su esposa preferida, tenía otra que era Lea, y no estigmatizar de esa forma, no ponerle una señal a su hijo, le cambió el nombre de Benoni, hijo de mi dolor, por el de Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Génesis 35. En el caso de Jabes, puede ser también que haya sido una circunstancia que afligió profundamente a la madre en el momento del nacimiento. No leemos nada del padre. Quizá no estaba o los había abandonado y con esto faltaría el sostén de la familia, ¿no? Quizá era una situación difícil relacionada con la conquista de la tierra.
o con la falta de alimento. Había tantas cosas. Bueno, sea cual fuera la situación por la cual estaban pasando, algo afligió profundamente a esta mujer, que llamó a su hijo Jabes, nombre con el cual quedó, como os digo, marcado de por vida. Hombre, yo conozco mujeres que se llaman Dolores, Angustias. Mejor me callo porque, bueno, hay algunas de las de por aquí que me conocen y quizá se llamen así y digan, pero bueno, qué cachondeo se trae con esto, ¿no? No, no hay ningún cachondeo, pero bueno, poner antiguamente porque se ponían a los hijos el nombre de alguna circunstancia que hubiera pasado en la vida o cualquier cosa. Hoy en día no. Ya le pone José Alfredo o yo qué sé, o Arlequín, si quieres, le puedes poner como quieras. Luego eso lo puede cambiar, evidentemente. Pero, hombre, poner angustias a una mujer. Dolores. Ahora a las Dolores aquí en España se las llama Lolas. Loli. Pero no veas tú. Y anda que si se apellida Fuertes de segundo, que el apellido Fuertes. Y hay un doctor que se llama Cabeza también. El doctor Cabeza, pues imagínate, dolores fuertes de cabeza. Entonces, el cachondeo es menino, ¿no? Pero está estigmatizada, ¿no? Al poner su padre o su madre, ponerla Angustias. Angustias, ¿cómo te va el día? ¿Cómo va a ir el día? Pues, angustiada. Muy bien. Vamos al registro que te quiten ese nombre porque vamos, eso no es de cristianos. Eso es de alguien que te quiere muy mal. Tu padre o tu madre tienen que haber estado drogados o algo, no lo sé, a ver, porque eso no se pone. Pero dejándonos de bromas, ¿no? La vida de Javes quedó asociada con la angustia en la familia. ¿Cuánto habrá sufrido este chico de adolescente por las burlas de los otros muchachos, ¿no? Cuando joven, qué chica, qué jovencita se querría casar con alguien donde hasta el nombre suena a tristeza y pareciera anticipar la tragedia. Dolor, ¿cómo me voy a casar yo con un dolor? En aquellos tiempos. ¿Cómo me voy a casar yo con unas angustias? No, voy a estar todo el día angustiado, todo el día obsesionado, ¿no? Pero ahora no pasa nada. Eso es broma. Pero antes que tenían tanta connotación los nombres, pues las jovencitas pues dirían, me voy a casar yo con dolor. No, hombre, no. Si se presentó en algún lugar para conseguir trabajo, ¿os imagináis la entrevista de trabajo de Javes? ¿Cómo te llaman? Dolor, ¿qué? Venga, hombre. Con total seguridad lo que quiero decir que la vida de Javes no fue fácil. Hoy en día se sabe de muchos que quedaron marcados de por vida, quizá no tanto por el nombre, pero sí por sus situaciones vividas en el pasado, en su infancia, en la familia, en el trabajo, donde sea. Quizá fue un hijo no buscado, no amado, producto de una violación, abusado de chico, sufrió el divorcio de sus padres o vivió traumas familiares, cualquier tipo de estas cosas. Los pecados de otros pueden afectar la vida de muchos y por mucho tiempo.
A esto lo podemos sumar infinidad de circunstancias adversas que marcan nuestras vidas. A veces son errores, malas decisiones o pecados cometidos que dejan su marca indeleble. Muchas veces parece que el pasado no nos quiere soltar. O para ser más exactos, nosotros seguimos aferrados a él. El sufrimiento marca a las personas. Algunos fueron muy humillados. Y estos son los que buscan con mucho esfuerzo marcar una diferencia. A veces es por los estudios o por el trabajo, por el deporte. Algunos buscan volverse héroes de alguna forma para que se los reconozca. Otros se van por otro sitio peor y se vuelven asesinos. Pero bueno, no importa el sacrificio, con tal de que el estigma sea borrado, si optas por el buen camino. Algunos optan por tapar con humor, ¿por qué no?, la profunda tristeza interior que le produce su propio nombre. Se vuelven los payasos del grupo, que con sus chistes y ocurrencias siempre hay algún metepatas. Que quiere hacer de reír a todos, quiere hacerse el gracioso. Y como yo digo, una cosa es hacer gracia. Más vale caer en gracia que ser gracioso. Y estos se quieren hacer graciosos muchas veces a costa de estos javes. Mientras que a lo mejor en su interior permanecen estigmas peores que de los que se está burlando. A veces por eso, quizás yo creo que muchas veces que hay chicos y chicas, personas que proyectan su propio dolor, su propia insatisfacción sobre los demás para que sean angustiados los demás y ponerlos en ellos para que no se fijen en ellos, que son ellos los que están angustiados de espíritu y con amargura del alma. Pero otros quedan amargados de por vida, amargan la vida de otros. Son aquellos que constantemente encuentran siempre algo que criticar o burlarse de otros. Esto evidencia un gran trauma, un gran problema, un gran pecado, sin solucionar la vida, el cual se tiene que tapar. A esto todavía tenemos que añadir que muchos, en lugar de encontrar una solución, todavía acrecientan el dolor. ¿Cuántos terminan mal? Algunos procuran ahogar sus recuerdos dolorosos y sus miedos en el alcohol, en las drogas, la prostitución. Algunos llegan incluso a quitarse la vida. Quizá algo de todo esto que te he mencionado de forma breve forma parte de tu experiencia de vida. Pues si es así, yo quisiera invitarte hoy a que mirases el ejemplo de Javes. Él no usó métodos dañinos como la droga, el alcohol o el éxito, la fama, la prepotencia para despegarse de su marca del pasado. Su objetivo y la estrategia utilizada fueron bien diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en el mundo. Javes fue un hombre que decidió marcar la diferencia en medio de sus hermanos y en vez de entregarse al vicio o a la amargura, fue una persona que decidió cortar con los efectos del pecado. Fue esa persona que decidió cortar y fue a otra persona. Él sabía a quién tenía que ir para que cortase esos efectos. Y el único
donde el único lugar donde podría encontrar a la persona para cortar todo eso su pecado era en Dios, pero a través de la oración. Creo que todos podemos aprender muchísimo de la corta oración de Jabes, de este hombre que realmente no me parece que sea en vano que aparezca precisamente ahí en la Biblia, en medio de tan larga genealogía como nos trae. ¡Pam! Aparece Jabes con 2 versículos, uno de su nacimiento para indicarnos el porqué de su nombre, y otro una oración que hizo precisamente cortísima y que Dios se la otorgó. Nacimiento y oración. O sea, que si yo nazco de nuevo en el Espíritu, voy en oración a mi Señor Jesús, derramo mi corazón ante Él, le pido rectamente y honradamente que me libre de mis adversarios, de mis enemigos, que me ponga en un lugar para derramar su gloria. Lo va a hacer. Yo nazco de nuevo, me derramo en oración ante Dios, mi corazón, explicándole que me siento fatal, que me siento muy mal, y que no sé cómo salir, que me ayude a salir de todo lo que estoy atravesando. ¿Lo va a hacer? ¿Sabes cuál es una de las cosas más destacables de Jabes? Que no es recordado por un acto heroico o que haya protagonizado cualquier, por ejemplo, David contra Goliat, no todas las heroicidades que hizo David. Jabes no es recordado por un acto heroico, ni por suicidarse como Judas, por ejemplo, por no saber lidiar con su pasado. Jabes encontró la situación a su pasado y a su futuro, marcando una diferencia en el presente, que es cuando debemos trabajar y actuar, hoy. Y esto lo hizo bajo la premisa de acercarse a Dios y derramar su corazón delante de Él. Cuando nazcas de nuevo, derrama tu corazón delante de Dios. Acuérdate de sus promesas. Y acuérdate de la oración tan cortita que hizo Jabes. Hazla tú de corazón. Lo que a ti te esté sucediendo, hazla. Si te quieres alargar más en oración, hazlo, pero hace falta esas largas oraciones de los fariseos. Cristo sabe lo que te pasa. Solamente quiere que vayas a un corazón contrito, arrepentido, humillado. Jabes se acercó a Dios. Esta forma de actuar es la única correcta y la única realmente efectiva. No buscó ayuda en hombres, sino en Dios. Lo buscó y oró. Derramó su corazón frente a Dios y le dijo lo que sentía, lo que necesitaba. No es estar orando todos los días, no, es mi tiempo de oración. Señor, y te pido por tal, que no está mal, que siempre hay que decirlo, pero
también nos toca a nosotros. Entonces, los tiempos diferentes, hay tiempos para cada oración, cuando no siempre vas a estar siempre, Señor, hazme rico, Señor, dame dinero, Señor, dame, no siempre, pero Señor, bendíceme, cuídame, protégeme de mis enemigos. Dile siempre lo que sientes, lo que necesitas, lo que anhelas. Fue lo que hizo Jabes, con un corazón contrito, humillado, arrepentido, entregado, derramado ante Dios. ¿Por qué acudió a Dios? Es que el Dios de Israel era el que los había elegido a él, a su madre y a su familia como pueblo suyo, como especial tesoro, como ovejas de su prado. Este era el Dios de la promesa a Abraham, el que hizo los extraordinarios milagros de Egipto, el que rescató al pueblo de la cautividad, el que abrió el mar rojo. Fue él quien les abrió el mar rojo. Jabes buscó y se acercó a él. Mira, voy y se lo digo a cualquier líder, a cualquier sacerdote y tal. No. Jefa a Dios. Porque ningún hombre puede perdonar tus pecados. Y para darte lo que tú pides, tienes que estar limpio y santo. Y eso solamente te lo da Dios. Tú no puedes ir a ningún hombre y puedes decirle que te dé tranquilidad, que te dé paz, o la oración que hizo Jabes, porque un hombre no puede dártelo. Jabes fue el que sabía que se lo podía dar y fue en oración sincera. Jabes buscó y se acercó al único que podía hacer lo humanamente imposible. Fue el Dios de Israel quien les dio la ley y habitó en medio de su pueblo. A ese Dios fue al que fue Jabes, al tuyo y al mío. Ese Dios también fue el que hizo secar el río Jordán para que pudiesen pasar los israelitas a poseer la tierra prometida. No importaron murallas gigantes, ni murallas ni gigantes, ni muchos pueblos, ni siquiera esas murallas tan gigantes de Jericó, ni los gigantes que había de Anac en la tierra prometida, como habían dicho antes los otros 10 que fueron con Caleb y Josué. No, es que aquí hay gigantes. No importaron ni murallas, ni gigantes, ni muchos pueblos hostiles y sobre todo la incapacidad y el desconocimiento del pueblo. Que eso es lo que sucede hoy en día en la iglesia. Incapacidad, ignorancia, desconocimiento. Oseas 4:6 dice: que su pueblo perece porque le falta conocimiento. De nuevo os digo, que el que os diga que es pastor por el Espíritu Santo y no le veáis con una base bíblica correcta o una doctrina que pueda expresarse o decir a cualquiera una respuesta acorde sin ir a la Biblia o sin mirar en internet o en cualquier otro sitio. Marchaos de su lado y si está pastoreando de ese local. Hay otros, sin en cambio, que tienen toda la Biblia metida en la cabeza, pero precisamente también largaos de ahí, porque la tienen aquí, pero no la tienen aquí. Prefiero uno solo, que se sepa un versículo y le predique siempre, y de predicar el Evangelio. Es lo que nos llamó Dios.
predicar el Evangelio. A medida que creces vas creciendo en conocimiento y en todo lo demás, ¿no? Pero si no quieres, el pueblo perece. Y es lo que está sucediendo hoy en día en todo el mundo, no solamente en España, ni en Ecuador, ni en Argentina, ni en Australia, ni en Brasil, ni en Estados Unidos. No, no, no. Creo que hoy en día, con todos los medios audiovisuales que tenemos, es cuando menos conocemos a Cristo. ¿Cuánto tiempo pasas en el Facebook, por ejemplo? O en el Instagram o cualquier red social. Sé sincero contigo mismo, a mí no me lo digas, contigo. No quiero saberlo. ¿Por qué no le vas quitando cada día 10 minutos para que no se te haga tan difícil? Y esos 10 minutos te dedicas a leer un parrafito de la Biblia que no hayas leído o a estudiar lo que no hayas estudiado. Y aunque lo hayas estudiado, estúdialo por otra parte o en otra traducción o con un comentarista diferente o un diccionario bíblico diferente para tener otra perspectiva del mismo pasaje. ¿Por qué estás orando cuando te vas a acostar y en 5 minutos lo tienes hecho para ponerte o pones la televisión, pones el móvil, pones todo ahí, la televisión, una película, en el móvil con las redes sociales? ¿Por qué no te quedas 10 minutitos más orando? No te digo que hagas lo que Javes, eso hazlo durante el día. Lo puedes hacer en infinidad de ocasiones, pero cuando te vayas quédate un poquito, un ratito más. Cada día un ratito más. Y cuando te levantes, levántate 5 minutitos antes para hablar con Dios. Y decirle: Señor, no quiero tener ningún sobresalto en este día, ningún susto. Avísame, acuérdate de mí, agárrame de la mano y no me sueltes, Señor. Sobre todo, protégeme, Dios mío, y ve delante de mí. ¿Por qué no haces eso? Vas a ver cómo ese desconocimiento te va a ir dando, se va a ir quitando y te va a ir dando paso a la libertad, al conocimiento, a la inteligencia que muchas veces lo habrás pedido. Señor, dame inteligencia, sabiduría, conocimiento, entendimiento. ¿Que sí? Pues ahí es donde empiezas. Cuando te derramas. Mira lo que hizo Javes. Lo que quería, lo que sentía, lo soltó, se lo dijo a Dios y Dios, ¡pum!, se lo entregó. Entonces, libérate de todo lo que tienes alrededor. Ve y pide al Señor y pídele: Señor, haz que me quede 5 minutitos más contigo. Haz que te sienta. Quiero sentir más la presencia de tu Espíritu Santo en mí, Señor. Quiero sentirte a mi lado. Concédemelo, Señor. Dios les entregó la tierra
a todos ellos, aún con el desconocimiento. Pero este es el Dios al cual también nosotros tenemos que acudir con nuestras aflicciones, nuestros presentes o pasados, problemas que hayamos tenido, ¿no? Como dice el Salmo 103 y los versos 3 y 4, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Qué lástima que tantas veces buscamos en personas, en lo material, en los placeres, en las fiestas, pasatiempos o en nosotros mismos la solución a todos nuestros problemas o dolores del pasado, aflicciones del presente y preocupaciones por el futuro. ¿Por qué no acudimos al que sí que puede solucionar todos estos problemas de nuestra vida, al que nos quitará las preocupaciones acerca del futuro? Jesús nos invita en Mateo 11:28 diciendo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y luego Juan 6:35 agrega: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No importa cuánta destrucción haya en nuestra vida, cuánta destrucción el enemigo haya causado en nuestras almas, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, nos dice Juan, 1 de Juan 3:8. ¿Cuántas veces nos lastimamos nuestra propia alma? Corremos desesperados de aquí para allá, nos matamos trabajando, nos angustiamos, nos estresamos, envidiamos lo que tienen los demás y empezamos a amargarnos porque no nos salen las cosas igual y a otros sí. Nos desesperamos por nuestros problemas, dificultades, necesidades. Acordémonos de la triple promesa del Señor y apliquémosla a nuestra vida. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. Pide, busca y llama. Derrama tu corazón. Esto fue lo que hizo Javes. Y tú puedes experimentar lo mismo. Y yo. No estás muy lejos. Te encuentras solo a una oración de distancia de que te sea entregado lo que anhelas. Yo te animo para que en este mismo momento dirijas tu oración al Señor, para que hagas uso de sus promesas y para que le pidas que limpie tu pasado con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, para que borre tu maldad, pero también aquellas heridas que otros te han dejado. Te pido que confíes, al igual que Javes, confía, entrega todo lo que tienes a Dios. Es decirle lo que anhelas, nada más, con todo tu corazón, entrégate a Él y confía, porque Dios es el único que tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Que Dios